Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. ¿Qué tal, amigos que escuchan Sound Blaster, este podcast dedicado a la ciencia ficción y a la música? Es un gusto estar otra vez con ustedes en el episodio número 2. Bueno, no sabemos si este es el episodio número 1 o el episodio número 2, porque el que grabamos antes de este es un piloto que si sale, pues ahí sería entonces el 2, y si no, este sería el 1. Pero no nos hagamos bolas. Los cálculos ya se le darán más a otros personajes que justamente son de los que vamos a hablar en este episodio. Los cálculos exactos, la tecnología de punta es la que vamos a estar platicando un poco en este episodio. Pero antes de decirles de qué va este episodio, que bueno, si ustedes ya nos siguen en las redes, si es que ya las tenemos y vieron el cartel, pues ya sabrán de qué vamos a estar hablando. Pero saludo al buen amigo y a mi compañero Mark Ruido. ¿Cómo estás, Mark? Pues un gusto estar aquí de nuevo, mi buen Lalo. Ayer ya lo escucharon, ya me presentó por acá el señor Lalo Mendoza. Y pues sí, no sabemos cómo estemos en la temporalidad. Eso es una cosa muy característica de la ciencia ficción, a lo mejor. Exacto. Pero ya, si ustedes nos siguen ya en nuestras redes, ahí podrán ir checando la numeración de estos programas. Que en teoría este sería el 2, ¿no? Ajá, sería el 2. Pero ya iremos viendo. Y pues muchas gracias a todos los que sintonizan este podcast. Es un gusto, como ya lo habíamos dicho en la emisión anterior, pues volver a apropiarnos de los micrófonos y hablar un poquito de lo que nos gusta. Así es, y bueno, digamos que es un nuevo episodio. Así dejémoslo nada más. Así dejémoslo, exactamente. Para no hacernos bolas. Y vamos con la presentación que hoy corrió a cargo del buen Mark Ruido. Y él nos va a decir en esta mini presentación de qué se trata el tema. Durante siglos, nos ha fascinado la idea de crear seres mecanizados para casi confundirse con uno de nosotros. Y a medida que nuestro conocimiento tecnológico avanza, nos acercamos cada vez más a lograrlo. Nuestros amigos automatizados ya no son solo parte de películas de ciencia ficción, pero como muchos otros avances científicos, la fantasía fue uno de los principales motivadores. Así que vale la pena echar un vistazo a los robots más influyentes de la cultura pop que nos ayudaron a inspirarnos en el camino. Hoy presentamos Somos Robots. Ahí estaban escuchando la presentación para este tema donde vamos a estar platicando, como ya lo escucharon, de los robots. Y es que los robots son de estas piezas fundamentales de la ciencia ficción y fundamentales también cada vez más ya en nuestra vida cotidiana. Ya nos vamos teniendo acercamiento más con este tipo de creaciones poco a poco. Antes lo veíamos muy lejos. Yo creo que hace unos 10 años, 15 años, en los que todavía veíamos las películas con seres robóticos como muy del futuro, pero ya nos alcanzó, ya estamos experimentando esta interacción con los pequeños y primeros robots que ya se utilizan en casa, como esos que barren y recogen el polvo y esas cosas. Entonces ya estamos ahí interactuando poco a poco y cada vez más con los robots, Marco. Sí, es muy característico y creo que en este podcast se va a ir notando como vayamos avanzando que muchas de las cosas que precisamente eran una mera ficción, que nacieron ya lo habíamos dicho, en libros, en películas, en series, videojuegos. Entonces, estas creaciones o estos
estas cuestiones pues cada vez se van acercando más a nuestra realidad, que hasta cierto punto ya dejan de ser esa ficción que decíamos, como es el caso de los robots, que es el tema que vamos a estar platicando un poco el día de hoy. Sí, tienes razón, cada vez se van acercando más a nuestra realidad. Y te digo, yo no he tenido la oportunidad de convivir con estos robots que andan ahí barriendo el piso en las casas, que andan de un lado para otro. No sé, aquí es donde entra un poco esta cuestión de... a mí me da un poco como de cosa, como de nervios ese tipo de robots, porque... No sé, uno está muy acostumbrado, y creo que gracias a la ciencia ficción, a las películas, a tener esta especie de dicotomía entre son buenos o son malos, son adorables o son de temer. No sé, creo que hay ahí una cuestión interesante, mi buen amigo. No sé a ti qué te provoque cuando ves un robot. Sufrimos mucho de este efecto que nos causan las películas, pero en lo particular, o sea, a mí me encanta el hecho de los robots, pero también me produce un poco de temor. Es que sí nos hemos familiarizado mucho con el concepto de los robots gracias al cine en su mayoría. O sea, a mí personalmente me gustan todo lo que tiene que ver, implica la robótica, los robots. Lo que me causa mucho miedo en cierta manera, o ñañara se puede decir, es el ver un robot que se asemeje tanto a un humano. Ajá. El caso como este robot Sofía. Ajá, sí. No sé si has escuchado de este robot. Sí, un poco. Que pues ya le hicieron su rostro bien, muy semejante al de una mujer, y o sea, que se te quede viendo y que interactúe. O sea, ese tipo de robots con esos rasgos ya tan humanos hasta cierto punto, es lo que sí me causa como que ese miedo, un poco de incomodidad a lo mejor. Pero ya a lo mejor si lo trasladamos, no sé, a un robot de la Guerra de las Galaxias, pues se me hace hasta chistoso, hasta me gustaría tener uno, no sé, pero ya te digo, pegándole a la forma más cercana a lo que es un humano, pues sí, es lo que me saca un poco de onda. Sí, y ahí es donde entra también otro punto interesante de hablar, que es que ¿por qué la necesidad de hacer robots que parezcan humanos? Digo, supongo que viene de ahí la cuestión de que el humano siempre busca la interacción con algo que sea parecido a él, pero la mayor parte de robots que conocemos tienen forma humanoide, ¿no? Tienen forma de humano, y es así como a lo mejor nos sentimos en determinada sintonía y empatía con estos seres. Y para comenzar un poco, quiero ir haciendo como una especie de recorrido también a lo largo de la historia y de cómo fueron apareciendo los robots. Y creo que una de las primeras ideas, no sé tú cómo lo veas, amigo, yo lo encontré por ahí pues investigando para este podcast, que como que de las primeras ideas de robot fue, por ejemplo, con Mary Shelley y Frankenstein, que es una creación, sí, de un ser con partes humanas, pero también como con algunas partes mecánicas y eléctricas. Entonces podríamos decir que fueron como las primeras ideas de robots. No sé tú qué piensas acerca de esto, amigo. Pues creo que sí parte de cuestiones literarias. Yo como que los primeros nociones que tengo sobre un robot, pues en su mayoría radican del cine, con los robots que aparecen en la película de Metrópolis, que todavía es una película de cine mudo, pero muy a la usanza de la ciencia ficción, y ahí también ves ejemplificados algunos robots, pero sí es una cuestión pues ya muy, muy futurista a lo mejor para esa época. Pero ahora que lo mencionas, pues sí, el monstruo de Frankenstein sí tiene ciertas características por ahí, que a lo mejor yo lo catalogaría más como un androide, y ya a lo mejor más adelante veremos un poco sobre esta diferenciación, porque también creo que hay como muchas ramas derivadas sobre estos entes. Sí, yo espero que, no sé si más adelante nos vas a comentar estas diferencias entre humanoides, robots y androides. Entonces en un momento más yo creo que nos compartirás estos datos. Y siguiendo con esta cuestión pues del recuento más o menos histórico de en qué momento fue apareciendo los primeros robots, resulta que en 1928 en Londres pues se daba en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, estaba pasando ya la Segunda Guerra Mundial, y apareció una de las primeras figuras ya consideradas como un robot como tal, que se llamó Eric
Eric en español, y es que una sociedad de ingenieros se reunía de manera anual y esperaban en esa reunión, pues se reunían todos ahí para, yo creo que compartir sus inventos y este tipo de cosas, y esperaban el discurso del duque de York, el príncipe Albert, pero en lugar de salir ese duque, salió un robot que se llamaba Eric, y esa fue la primera vez que de alguna manera la humanidad vio un robot como lo entendemos ahora. Los creadores fueron un periodista y veterano de la Segunda Guerra Mundial, William Richards, y el ingeniero Alan Rayfield. Estaba hecho de aluminio y pesaba media tonelada. Este fue el primer ejemplo de robot y tenía movimiento, o sea, con una especie de electroimanes que tenían sus pies y de resortes, pues así movía sus pies, movía sus brazos. Y 4 años después de la aparición de este primer robot, que fue todo un suceso, ¿no? Porque nunca habíamos tenido, en ese momento nunca se había tenido la oportunidad de ver a un ser de este tipo. Y ya 4 años más tarde, en otra feria igual apareció George, que era como su hermano menor. Y lo mismo, o sea, tenía electroimanes, tenía ahí unos cables que hacían que se moviera su cuerpo, e incluso ya emitían algunos sonidos como una especie de voz. Estos son como los 2 primeros ejemplos de los primeros robots que aparecieron en la humanidad, amigo. Bueno, en la humanidad moderna, digamos. Exacto. Fíjate que yo no conocía esa historia de ese primer robot. O sea, yo pensaba que era como pues no sé, no me lo imaginaba como de esa época. Yo sentía que los robots a lo mejor tenían como que su parteaguas en creaciones autómatas. Ajá. Que eran como los trabajos, pues una especie de robot, se puede decir, porque eso era una especie de máquinas que funcionaban hasta cierto punto con lo que se podría denominar como un fenómeno de energía perpetua, pero pues eran trabajos con los que también jugaba George Méliès, creador del cine también. Sí, entonces, incluso, como dices, tienes razón, digo, los primeros robots como tal, digamos esas máquinas que facilitaban el trabajo, pues sí aparecieron un poco antes. Pero ya los robots entendidos como una especie de ser humano metálico, vamos a llamarlo así, pues fueron estos primeros del robot Eric y después su hermano menor George. Y todo esto también inspirado en lo que decías hace un momento, amigo, lo del robot María de Metrópolis, que fue en 1920. Exacto, robot de 1927, la película. De ahí se basaron estas creaciones, como vieron, y los impactó tanto. Pues los ingenieros que se dedicaban a este tipo de cuestiones, ahí empezaron a generar este tipo de nuevos seres. Posteriormente llegó uno nuevo que se llamó Electro, que perteneció a Westinghouse Electric Corporation, y medía 2 metros de altura, pesaba 120 kilos y podía caminar por comandos de voz y decir 700 palabras gracias a un fonógrafo de 78 revoluciones por minuto. Y además, una de las características que llamaba mucho la atención es que fumaba. Ese robot podía fumar. Y digo, los seres humanos siempre ahí metiéndole cosas que solamente nosotros de alguna manera extraña hacemos, como es meter humo a nuestros pulmones. Pero tratando también, de humanizarlos, ¿no? Exacto, sí. Esa fue una de las características. Inflaba globos, podía mover la cabeza y los brazos. Y el creador fue Joseph Barnett, ingeniero de la Westinghouse Electric Corporation, y utilizó esta tecnología de punta en ese entonces, para crear ese primer humanoide Electro, que fue después de los que les mencionamos, Eric y George. Este fue también uno de los más famosos en esa época, de los primeros robots. Regresándonos un poquito más en la historia, aquí tengo un dato que se me había pasado. Ahorita que estamos como tratando un poquito más sobre la cuestión del origen de los robots. Por ahí se hizo una investigación hace unos cuantos años sobre un trabajo hecho por Leonardo da Vinci en Italia. Okay. Se encontró un bosquejo de una idea que denominaron como el caballero mecánico. Que era una especie de armadura automatizada que también trabajaba con poleas, con palancas. Ajá. Y encontraron estos planos, estas notas por ahí de la década de los años 50, y los investigadores trataron de recrear este robot, por así decirlo, y pues se llevaron con la sorpresa de que pues era viable, era funcional. O sea, no mostraba gran complejidad, a lo mejor no trataba de realizar alguna tarea compleja, pero era un autómata que llevaba movimiento. Entonces vuelvo a esta parte que a lo mejor al menos yo me
me enfocaba en que el origen pues de los robots que conocemos ahora parten de estos autómatas. Sí, tiene uno la idea de, o sea, se nos hace como, hablar de robots se nos hace como muy actual, pero Exacto. en realidad el origen de los robots pues data de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer investigación sobre cuál fue el origen de los robots, digamos, con forma ya de humano y este tipo de cosas, y sí data pues de los 1920 y tantos por ahí, porque les decíamos, o sea, las máquinas que facilitaban el trabajo, pues incluso antes todavía, que digamos que eran como los proto-robots, vamos a llamarle así. Ya los robots humanizados o humanoides, pues ya esos fueron otra cuestión. Y continuando con esto pues ya de la historia de los robots, les platicaba yo de Electro, que salió y que toda la gente pues se sorprendió y ay güey, estaba bien chido ese robot. Pues un año después, en otra feria de estas que se hacían en Nueva York en 1939, volvió Electro a la feria, pero hoy esta vez acompañado de Sparky, su perro robot, que recordando un poco al perro K9 de Doctor Who, que se llama también, que es un perro robot. Pues como el Pucci, ¿no? También es que había unos robots así como unos perros de juguete que asimilaban un robot. No sé si alguna vez los viste. Pucci, se llamaba Pucci. Sí, como el de Homero Simpson y su perro. Ándale. Sí, eran una especie de robots pequeños en forma de perro. Que quedó, creo que hasta se saltaban y daban vueltas o algo así. Ándale, algo así. Ah, sí. Ya, pues fíjate, en el 39 allá había salido Sparky, que era su mascota de Electro y que también era un perro robot. Esto más o menos siguiendo pues con la historia esta de los primeros robots. Y ya después pues siguieron apareciendo invenciones de este tipo. Y ya empezamos a encontrar como que las primeras publicaciones, incluso caricaturas de las que se empezaron a hacer mención de los robots. Y ya entrando en esto, bueno, no sé si quieras agregar antes de que pasemos a lo demás, amigo, algo más. Pues yo quisiera comentar un poco sobre el origen de la palabra robot. Ah, sí, No sé sí. Dale. Sí, bueno, todo tiene su comienzo en RUR. Siglas en inglés de Robots Universals de Rosum, que es una obra de teatro checa estrenada en el año de 1921. Ahí se cree que en esta obra fue donde se utilizó por primera vez la palabra robot para describir a estos entes artificiales. Y pues según este relato, estos entes son creados de una manera sintética. De hecho, la palabra en checo, que es robota, se puede traducir como trabajo forzado, que de cierta forma pues pudiera entenderse como esclavo. Entonces se tiene como que ese surgimiento de que un robot es un ente que surge para servir al humano. Entonces como que de ahí partimos con este concepto de los robots. Y entrando a las cuestiones de la literatura, que fue en la obra de Run on Road de 1942 de Isaac Asimov, donde pues se centra más en este concepto del robot, la robótica, y a posterior Isaac Asimov crea las 3 leyes de la robótica, que son muy famosas y que lo curioso es que hayan nacido de un relato de ciencia ficción para transformarse en algo que aplica actualmente a la industria de la robótica. Sí, a mí también eso se me hizo bien chingón, porque este escritor Isaac Asimov pues, fue el que se sacó de la imaginación y de la cabeza estas 3 leyes, pero sin duda son o sea, sí sirven, ¿no? Porque en dado caso que creemos robots cada vez más y más y más inteligentes, mientras estén regidos con estas 3 leyes, pues digamos que estaremos a salvo. Ya pasará casos como el de Yo Robot con Will Smith, que hagan que quiebren una de estas leyes a propósito, que te digo que esa es donde entra la cuestión de no mames, y si realmente un día pues ahí se alocan los robots y nos matan a todos, no sé, siempre da cosa. Y creo que parte de los relatos de ciencia ficción y de las historias que conocemos nacen precisamente del ¿y si sí? ¿Y si los robots se vuelven malos? ¿Y si destruyen a la humanidad? ¿Y si planean dominar al mundo? ¿Y si su inteligencia artificial sobrepasa nuestra forma de pensar?
Entonces sí es como que también de ahí partimos para crear todas estas ideas maravillosas, diría yo, que en un momentito vamos a ahondar un poquito más en ello. Y yo creo que, no sé si vas a coincidir conmigo, amigo, yo creo que este programa vamos a hacer muchas referencias a los Simpson, porque a ambos nos gustan un chingo los Simpson. Eso es correcto, y espero que también a la gente que nos escuche le sea fans de los Simpsons, si no se van a perder algunas referencias por ahí, pero si no, no importa. Sí, si no, pues póngase a verlos, ahí los pueden encontrar y ya entenderán. Pero es que me acuerdo que cuando los Simpson viajan a la tierra de Tommy y Daly, que son unos personajes de caricatura muy famosos para ellos, para la misma caricatura, y ves que hacen un desfile de robots de Tommy y Daly, y de repente se vuelven locos porque los flashes de las cámaras les hacen ahí como un cortocircuito y los vuelven malos, y entonces ya atacan a la gente y todo eso. Entonces ahí es otra referencia de que en un momento dado los robots se pueden volver malvados. Exacto. Ahorita que mencionas a los Simpson, recuerdo a otro robot precisamente de la serie. ¿Te acuerdas de Linguo? Ah, sí, el robot gramatical. El robot gramatical que hizo Lisa Simpson, en el que me atrevería a decir que es mi capítulo de los Simpsons favorito, la trilogía del error. Ah, sí. Disculpen, somos ñoños, pero recuerden, somos nerd chido aquí. Pues es que si están escuchando este podcast, porque también van a entender. Es por algo, ¿no? Sí, la neta sí. Y justamente digo, ya para acabar con las referencias de los Simpsons, ¿te acuerdas del robot de Lorenzo Lamas? El de los aerobics, claro que sí. Que bailaba. Smithers, suelte al robot de Lorenzo Lamas. Ahí está nuestra dosis de datos de los Simpson con respecto al tema, que en el primero se nos olvidó dar algunos, pero ya yo digo que de aquí en adelante vamos a estar metiéndonos algunas referencias de los Simpson, y ahí están estos 3 robots. Regresando un poquito, no sé, ¿te gustaría saber cuáles son esas leyes de la robótica que creó Isaac Asimov? Sí, por favor, amigo, para darnos calma, porque quién sabe, ya me está dando miedo. Bueno, en la primera dice que un robot no puede lastimar a un ser humano a través de la inacción, o a través de la inacción que diga permitir que un ser humano resulte lastimado. O sea, siempre va a estar por delante la integridad. La integridad del humano, ¿no? Luego dice, un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Es decir, no le puedes decir a un robot, mata a ese güey, porque va a entrar en conflicto con la primera y ya no se cumple. Y la última dice, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Que aquí es donde yo cuestiono qué onda entonces con Terminator, porque ahí tenía la misión de matar a John Connor cuando vino al futuro, y ahí no fue creado, o no, sí, lo creó Skynet, no, porque lo crearon los humanos, ¿no? ¿O no? Pues Skynet fue producto de los humanos, pero en sí se supone que los Terminator, los T-800 son creados por un ente, una inteligencia artificial, ¿no? Que sería Skynet. Es que es ahí donde... o ya estamos divagando mucho. Digo, porque eventualmente vamos a llegar a hablar de los robots más famosos que ha habido en la historia. Y digo, justo uno de los robots más famosos es el Terminator. Y supongo yo que entonces cuando viene en la primera película, cuando viene del futuro a matar a John Connor, ese T-800 es creado por la Skynet. Entonces, por eso sí puede dañar a un ser humano, porque no... digamos que la misma inteligencia artificial pues no le importan los humanos, ¿no? Si los quieren matar, por eso sí puede crear un robot que ataque a un ser humano, ¿no? Sí, yo vuelvo a este concepto de que el cine o las historias enfocadas en robots muchas veces nacen de esta ideología de qué pasaría si se vuelven en contra de la humanidad, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace que en efecto en varias de las películas de ciencia ficción sobre robots vamos a estar encontrando puntos donde se haga omisión completamente de estas leyes. Sí, pero digo, si la premisa es que el T-800, el Terminator de la primera película, fue creado por la inteligencia artificial de la Skynet, entonces sí no aplican las leyes porque no fue creado por un ser humano. Entonces ahí punto para Terminator en ese sentido.
Ya vamos a empezar como la emisión anterior. A ver, ¿tú quién crees que ganaría? No es cierto. También podríamos entrar en ese desmadre de ver quién gana una pelea. Que ahorita podríamos pensar porque no sé qué. Bueno, es que sí podría enfrentarse en una batalla Terminator contra Mazinger. Entonces, pues sí, está ahí medio. Bueno, no sé. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esos robots. Y que justamente les quería compartir. Que esto, o sea, hacemos una especie de investigación y nos compartimos unos datos, pero en esta ocasión le dije a mi amigo Mark que le iba yo a poner unos audios a ver si se acordaba de estos, o qué le decía esta música que va a escuchar, y obviamente todos los que nos están escuchando pues también a ver si se acuerdan de esto, ya empezando un poco a mencionar este tipo de a los robots pues más famosos de la historia. Esta te la vas a saber, amigo, seguramente. A ver. Acepto el reto, a ver, vamos a ver qué tan complicado está esto. Facilísima. A ver, ¿cuál es entonces? Es Mazinger Z. Exactamente, Mazinger Z, que fue creado en 1972, si no me equivoco, amigo. No sé si también tengas por ahí esos datos. O sea, porque me acuerdo que fue creado por ahí de los 70s el Mazinger Z, pero que sin duda marcó 1972 exactamente, es que ya no me acordaba exactamente del año, pero fue una primera aparición en periódicos como una tira, digamos, dibujada, ¿no? Y en el 72, en la década de los 70, fue la primera aparición de Mazinger, que viene de los vocablos Ma, que es demonio, Jin, Dios, Her, que es energía. Entonces se conforman estos vocablos de origen japonés y dan el nombre de Mazinger ya un poco más, digamos, castellanizado. Y Majinga Zero. Ándale, digo, tú que sabes un poco más de esas cuestiones del japonés, pero de ahí viene sí, más o menos. Mazinger es uno de los más característicos del género mecha, como se le denomina en Japón, a todo lo que hace referencia a estos robots gigantes. Sí, fue de las primeras caricaturas que vi en mi infancia, y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando los marcó. O sea, Mazinger fue como y de las primeras caricaturas con las que tuvimos contacto con robots, ¿no? Entonces el ver a Mazinger Z así gigante peleando contra otros robots, que justamente hace poco veíamos listas de los nombres de los robots de Mazinger Z y son un montón. Todos los villanos, ¿no? Que son kaijus, retomando un poco del tema del programa anterior, pues es en el mundo del cómic, del manga japonés, pues muchas veces el mecha, el robot, pues es el héroe que sale a defendernos de todos los kaijus, que en el caso de Godzilla, pues es como un caso a la inversa, porque el Mechagodzilla pues viene siendo es un robot en forma de Godzilla, pero que sería como el villano, ¿no? Que lucha contra Godzilla, que para ese, ¿cómo se puede decir? Para esa película que fue, ajá, pues Godzilla era el héroe. Entonces ahí trabajaron a la inversa. ¿Te acuerdas de qué estaba hecho Mazinger? No. Estaba hecho de Japonium, un elemento que solamente lo podían encontrar en el monte Fuji en Japón. De eso estaba hecho. Japonium. Sí, como el adamantium, pero ahí era Japón. Ajá. Como el adamantium o el vibranium, ¿no? Ándale, exactamente. Ajá. Imagínate un sartén hecho de vibranium. Eso sí no se va a rayar nunca. Ándale. Y hay que quisiera comerciales Wolverine o algo así, o el Black Panther así anunciando sartenes de vibranium. Yo me imaginé a Wolverine tallando sus garras sobre el sartén de vibranium, diciendo esto no se raya o algo así. Sí, sería un hit, pero bueno, ahí les dejamos el comercial para quien lo quiera hacer. Mazinger medía 12 metros, o mide, no sé si podemos decir medía o mide, porque pues en realidad nunca murió, permanece en nuestro corazón. Entonces medía 12 metros y estaba hecho de Japonium, que era un elemento que solo se podía encontrar en el monte Fuji. Y me acuerdo de los enemigos, que era el Barón Ashler, el Dr. Hell, y no me acuerdo ¿te acuerdas de los doctores? Que eran Morimori, el doctor, no me acuerdo de los nombres de los doctores. No me acuerdo. Sasuke, es que Morimori, como que el nombre de todos los villanos, incluso de los kaijus con los que peleaba. Sí, eran un buen. Pero me acuerdo que los doctores esos que eran buenos, que regularmente estaban en el laboratorio,
Uno era Mori Mori, de eso sí estoy seguro. El otro no me acuerdo los otros dos cómo eran. Pero igual había otros robots como el boss, que era el robot de ahí que estaba medio tontín, y Sayaka, que era la Tontín. pues estaba medio güey, ¿no? Sí. Que investigando un poco sobre Mazinger, sí había unas cuestiones ahí medio machistas, que ahora sí, en esta época sí se verían medio mal ahí algunos diálogos que tenían, pero bueno, era otro tiempo. Pues obviamente, ¿no? Como todo, y con el pasar del tiempo, pues las ideologías han cambiado muchísimo y Afortunadamente, pues ya hemos cambiado algunas formas de pensar, pero sí había unas cuestiones ahí medio extrañas con el Mazinger y algunos cuestionamientos, digo, algunas cuestiones medio machistas. que de hecho Mazinger Z es una inspiración muy grande para el trabajo de Guillermo del Toro cuando creó Pacific Rim. Okay. Guillermo del Toro era o es muy fan del género mecha, del anime japonés, y entonces muy específico pues de Mazinger Z. Entonces eso lo llevó a crear pues toda esta saga. Bueno, que al momento nada más son 2 películas, ¿no? De Pacific Rim, donde podemos ver precisamente a estos robots gigantes tripulados por 2 personas que defienden al planeta de los kaijus. Exactamente, los robots que creó Guillermo del Toro, bueno, en los que se inspiró, como dices, de Mazinger Z para crear estas sagas, que me gustó más la primera que la segunda. O sea, la segunda como a mí que también. ya no sé, pero la primera a mí me gustó mucho. Esos ya son un poco más adelante. Continuando con estos recuerdos, a ver, te voy a poner esta otra, amigo, a ver si te acuerdas de esto. A ver, dale. ¿No te acuerdas de esa? No doy. Así de bote pronto no doy. Es el intro de los Transformers. ¿A poco así era? De la caricatura del 84. Mira, ahí te va otra vez. Ahí lo dice. Ándale, ¿sí viste esa serie? No recordaba. A mí me gustaba mucho. Soy muy fan de los Transformers. Y es una de las series que a mí me gustaba mucho. Y que justamente también entran pues en este recuento que estamos haciendo de los robots pues más famosos de la historia. Y estos nacieron en 1982. El año fue cuando Hasbro compró los derechos de distribución de una marca de juguetes japoneses que se llamaba Diaclone y Microman, ambas de Takara Tomy. Entonces Hasbro compra, porque eran juguetes nada más. Entonces en ese año del 82 Hasbro compra los derechos y empieza a crear la serie. Y así es como se crean los Transformers en la televisión. Y continuaron los juguetes y después se hicieron películas. Y los arruinó Michael Bay, exacto. Ahí no sé, amigo, es que... O sea... ¿Por qué crees que los arruinó Michael Bay? No sé. Siento que para empezar, que la estética que les dio no era como la indicada. O sea, no sé. No me gusta la estética que les dieron para las películas. Y pues luego la trama también... Siendo que difiere en ciertos puntos con la historia original, pero o sea, no, y como pues sabemos que el cine de Michael Bay se caracteriza por explosiones al por mayor, entonces como que no me resultó tan necesario manejarlo así, pero pues obviamente fue una saga que le fue muy redituable, sí, tanto mucho. a él como a los estudios, entonces por eso pues tenemos una saga. ¿Qué son? 5 películas de los Creo Transformers, sí. ¿no? Entonces... Me acuerdo de un capítulo de la caricatura de South Park donde sale Michael Bay y creo que algo así como que les encargan hacer una película o algo así y empieza a decir Michael Bay, sí, entonces ¡pum! Y todo explota y ¡pah! Y un helicóptero se estrella ¡ah! Y así todo el tiempo y se burlan de él y dices, pues sí, es cierto, sí, es así como hace su cine Michael Bay, pero... No sé, a mí me gustaron, digo, evidentemente pues sí, no, la trama así como que difiere, pero es que también los Transformers, amigos, son como un poco como el universo de Marvel, al que creo que pertenecieron en algún momento, yo no sabía eso, pero sí.
tuvieron su crossover también. Sí, y se hizo un desmadre, o sea, porque de pronto eran universos diferentes y luego ya ves que los escritores acostumbran a darles orígenes distintos. Entonces en un origen sí venían de una guerra que hubo en Cybertron, en otros tenían otro origen. Entonces de pronto es un desmadre. Y digo, Michael Bay hizo su versión, pues ya gustará o no, pero ahí está. Pero sería interesante, ¿sabes qué? Imaginar cómo hubieran sido los Transformers si los dirigiera Guillermo del Toro. Se asemejarían más a los... Ay, ¿cómo se llaman los robots en Pacific Rim? Se me fue el nombre. Los Jaegers. Jaegers. Yo me lo imagino como que serían algo más parecido a eso, ¿no? Uh-huh. Fíjate que viendo algunos comentarios sobre la película esta de Pacific Rim, decían que era la primera vez que representaban a los robots y a la tecnología como más real, en el sentido de que se les veía uso. Porque regularmente vemos a los robots como muy limpios, muy nuevos y así. Y en estas películas sí vemos a los así como de que ya pelearon, les faltan partes, están como sucios, como realmente un robot de pelea. Es lo que leía ahí sobre algunos comentarios de la película. Sí, luego se nota que estos sí fueron a la acción. Ándale, sí tuvieron otra... Ajá, porque los Transformers, o sea, se convierten en carrito y ya son nuevos. O sea, se ven nuevos. Y ya se transforman en robot y ya se les ven los madrazos. Pero cuando se transforman en carrito, ya no. Los Jaegers sí se ven todos traqueteados. Sí. Que ahí siempre me llamó mucho la atención. Ya sabes, el cliché siempre de este robot ruso, el Cherno Alpha. O sea, pudieran haber puesto otro nombre nomás. En algún momento vamos a hablar de los clichés también. Eso estaría bueno. Sí, los clichés de la ficción. Pero sí, digo, a mí me gustaba mucho ese robot, se me hace como muy imponente, pero sí decías de nada más, o sea, tenías que ponerle Cherno al que viene de Rusia, bueno, el que viene de por allá, no man. Pero bueno, ahí está los Transformers que iniciaron, les decíamos, bueno, Hasbro compró los derechos en el 82 y ya empezó toda esta historia que ya conocemos y que algunos odian por lo que hizo Michael Bay con los Transformers, pero nos quedamos con la serie de los 80 que a mí me gustaba mucho. Y te voy a poner este audio, amigo, que es una sola frase, a ver si te acuerdas y das qué robot era este. A ver. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? Claro que sí, científico. Arale, ¿cómo olvidar a Arale? Sí, que también hizo su crossover con Goku, ¿no? Sí, es cierto. Y 2 veces, ¿eh? 2 veces. Que cuando llegaba a Villa Pingüino, creo que salían ahí, ¿no? Sí, el lugar donde vivía Arale se llamaba Villa Pingüino. De hecho, Arale nace de una serie de manga creada por Akira Toriyama, también creador de Dragon Ball, y entonces es de donde parte la historia de Norimaki, que es un científico, que es el que se conoce como Dr. Slump. Y crea a un robot en forma de una niña, pero este robot pues tiene superpoderes, tiene fuerza infinita, energía, pero a pesar de tener estos poderes, pues se sigue comportando como una niña. Sí, porque así es como la crearon. A mí me gustaba mucho esta caricatura de Arale, digo, cuando hizo su crossover con Goku, pero también me acuerdo mucho del que era uno como angelito que andaba con ella, que se llamaba Gachan. ¿Cómo? ¿Gachan? Ándale, ese que luego picaban ahí las popos así sonríen. Muy jalada esa caricatura. Sí, ¿quién no corrió como Arale alguna vez también, no? Como los que corren como Naruto, ¿no? Ándale. Para los que corren como Naruto, vamos a decirles que antes ya había gente corriendo como Arale, así que no se emocionen. Sí, no mames, no se crean especiales, porque ya Arale ya tenía una forma de correr y entonces ya pues, de ahí parte todo. Y continuando con este recuerdo de robots, otro de los, ya hablamos un poco de lo que fue Terminator para la historia de los robots, y justamente fue ahí donde se plantea esta historia del temor contra los robots, ¿no? Que en entrevistas con el director de la película, que si no me equivoco era James Cameron, sí es James Cameron, ¿no? El que dirigió Terminator. Director Terminator. Ves que dice que lo empezó o se le ocurrió en un sueño, que lo persiguió un esqueleto metálico. Entonces a partir dijo, pues voy a hacer una película con ese sueño, y empezó a crear esta idea de cómo sería un robot que estuviera recubierto de piel humana y que no se pudiera distinguir, ¿no? Hasta que en algún momento pues se quemara, y entonces viera su esqueleto mecánico, y así es como surge la idea del Terminator, y que yo creo que fue un
madrazo en los cines y a partir de ahí se creó pues incluso este temor, ¿no? Que comentábamos al principio como de changos y si se rebelan y nos quieren matar a todos. Y incluso dicen ahí en estas entrevistas que le hacen a James Cameron que ahora ya cualquier fallo en la tecnología o cualquier cosa extraña o lo que suceda, ya se dice, ¡ay, fue la Skynet! O sea, se quedó así como un concepto. No sé si recuerdes, precisamente cuando iba a ser el cambio de milenio, ¿no? Cuando anunciaban toda esta cuestión del Y2K también y todas estas cosas, pues muchos le atribuían a que también era como el final y que iban a fallar las computadoras y que por ende iban a fallar todas las máquinas y los pocos robots iban a empezar a dañar a los humanos. Entonces, sí es con Terminator donde nace todo este temor que se ha dado para crear infinidad de obras. Uh-huh. Entonces es muy curioso. Y más la forma como le vino la idea a Michael Bay. Sí, es muy extraña esta sensación que nos plantea en esta película James Cameron de Terminator, que a mí, digo, las que me gustan son las primeras, ya las últimas como que ya no son tan de mi agrado. Y la última no he tenido oportunidad de verla, la más reciente cuando regresaron a Linda Hamilton al casting. Oh, sí. Sí. Esa no la he visto, pero creo que también coincido que la saga original pues, se debió quedar hasta Terminator 2. Sí. Y ya después ya. Sí, las de después ya no están chidas, pero sí se sintió bonito, la neta, cuando salió Linda Hamilton, o mejor conocida como Sarah Connor. Ándale. Para los que no sepan, ¿de quién estamos hablando? Ándale. Y sí es como de, ay, no mames, ahí viene Sarah Connor, porque de alguna manera es como de la chida de la historia, ¿no? La que se avienta los madrazos. Y sí es como de, ay, güey. Pero pues nada más fue como que eso, que salió ella y ya. Lo demás, pues la neta no estuvo tan chido. Coincido, me hubiera quedado solamente con las 2 primeras películas. Pero bueno, ahí está este recuento que incluye, por supuesto, Terminator, que fue de los parteaguas, yo creo que para la ciencia ficción y los robots. Y que resulta un contraste con lo que hizo George Lucas, con también dos de los robots más famosos que ha habido en la historia del cine y en la historia, yo creo que también en general, el famoso castellanizado de una manera muy horrible Arturito. El Arturito. Y el C-3PO, que en realidad, digo, para algunos que nos estén escuchando, pues no es Arturito, sino son siglas en inglés que es R2D2, que son R2D2, son las siglas en inglés, y el otro que es C3PO, o sea C3PO, que creo que los españoles le dicen C3PO, así como tal. C3PO. Joder. Pero ahí fueron como el contraste, porque George Lucas nos maneja el lado más amable de los robots, ¿no? En contraposición con lo que hizo James Cameron, que era pues de terror y de temerle. Estos dos personajes se volvieron icónicos y se volvieron adorables también, y todo un sello de la franquicia de Star Wars. Yo creo que parte también de esa idea del hecho de que las películas de Star Wars pues, han sido concebidas más como para el público en general, para un público más familiar. Entonces, pues en lugar de que el robot sea como el ente, el villano que ataca, que daña, pues, sino más pasarlo a ser como el compañero del héroe, el que ayuda y hasta cierto punto pues también el chistoso, ¿no? ¿Quién no va a olvidar el grito de R2 cuando le pasa algo? Es muy gracioso. Sí. Y pues las aventuras que los dos juntos suelen tener muy aparte, suelen ser también muy, muy curiosas, que de hecho por ahí me parece que para las series de Disney Plus va a salir como una serie enfocada a los androides, a estos robots de Star Wars. Fíjate, y recuerdo, si no me equivoco, me has de corregir, y los fans de Star Wars me han de corregir, que una de las habilidades de C-3PO era que hablaba muchos lenguajes, ¿no? Que tenía miles, creo, en su memoria, así miles de lenguajes. Sí, yo recuerdo que sí, que era como de sus habilidades. Servía como traductor en algunas ocasiones, ¿no? Y el otro, el Arturito, que era, pues reparaba cosas y naves también, ¿no? Servía como una especie de copiloto, ¿no? Ajá, también. En el universo de Star Wars, pues aparecen un buen de robots también, no necesariamente. Bueno, nos quedamos con estos dos porque son los más característicos, ¿no? Los más sonados, pero si nos ponemos a analizar en el mundo de Star Wars, hay infinidad de robots
Y creo que uno de los que también logró sobresalir fue cuando se hizo esta nueva trilogía. Bueno, en esta última trilogía, cuando se creó a BB-8. El famoso También. Bebocho. El Bebocho, exactamente. Pues solo nosotros aquí en este país le damos esos nombres tan graciosos. Lo mexicanizamos hasta cierto punto. Sí, el Arturito, el Citripio, el Bebocho, el Chuy. Ah, no, pero a él sí le dicen Chuy, ¿verdad, Chewbacca? Sí, a ese le dicen Chuy. Pero yo creo que lo han de pensar que aquí en México lo decimos como si derivara de los que les decimos Chucho, ¿no? Dale. Exactamente. Ahí está este recuento de los robots de Star Wars. ¿Y algo más que quieras agregar, amigos, sobre esta cuestión de los robots? Pues ahorita podemos seguir hablando un poquito más sobre ello, pero pues, si quieres, será momento de pasar a hablar un poco más a las cuestiones musicales que tengan que ver con el tema de los robots del día de hoy. A ver, ¿qué nos traes hoy en la curaduría musical para este episodio? Pues bien, para hablar de robots en cuestiones musicales, yo diría que una de las agrupaciones más características que ha llevado como la cuestión de los robots, no solamente a lo sonoro, sino también a lo visual, a sus presentaciones, pues es sin duda Kraftwerk. Sí, cierto, también. Y de hecho ellos tienen un tema sobre robots y hay presentaciones donde usan una especie de bustos mecanizados de ellos mismos ejecutando. Y o sea, es sorprendente. Si ustedes por ahí buscan en YouTube, deben encontrar algunos conciertos de Kraftwerk. Y van a ver lo sorprendente que suele ser sus presentaciones. O sea, les digo que es como trasladarse a una cuestión futurista dentro de sus shows. Sí, tienen esta característica los Kraftwerk que metieron, que por ahí teníamos un chiste local entre nosotros que no sé por qué nos daba tanta risa que ya ni me acuerdo. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues sí, igual los robots han sido parte que ha inspirado, pues ya sabemos, en muchas cuestiones, tanto el cine, la televisión, y no podía faltar la música. Y hay sin duda muchas canciones que hablan o hacen mención a los robots. Por ejemplo, la primera que les traigo para el día de hoy, pues es una canción de una banda también que me atrevería ya a definir como legendaria. Es una canción que nace en el año de 1994, ya tiene un ratote. Estoy hablando de la canción Yoshimi Battles the Pink Robots de los Flaming Lips. Y es una canción que habla de una chica que se llama Yoshimi precisamente, como que ayuda al personaje principal o al quien cuenta esta historia, de cómo ella le ayuda para combatir a estos robots que son los malvados y que quieren destruirlos, pero que pues ellos juntos van a estar luchando para poder derrotarlos y salir adelante. Pues estábamos escuchando un poco de Cage the Elephant, hablando de los robots. Y tú, amigo, ¿ubicas a algún otro artista que se haya influenciado por los robots?
Así de pronto no, ¿eh? Justamente estaba yo pensando de las bandas que me gustan y así, pero no ubico como tal a alguien que haya hecho canciones que estén inspiradas en robots o algo así. Ahorita no, no me llega. Igual y más adelante sí, pero mientras vamos con otra rola, amigo. Ahora también te voy a preguntar, ¿alguna vez has sabido de robots que hagan música? No. ¿Hay robots que hacen música? Bueno, supongo que sí ha de haber, ¿no? O sea, ya con todos los avances científicos y todo en lo que estamos inmersos, pues por ahí alguien se encargó de desarrollar a unos robots. Esto ha sucedido en Alemania. Ok. Y se crearon estos robots con el fin de ejecutar instrumentos. Y pues en general la banda ejecuta covers de heavy metal en su mayoría. Y esta banda lleva por nombre Compressorhead. Es una banda integrada por 3 robots. Curioso, ¿no? Okay. El robot que toca la guitarra se llama Fingers. El robot que toca la batería se llama Stick Boy. Okay. Y el bajista se llama Pons. Okay. Entonces, por ahí me parece que en el material discográfico, porque tienen un material discográfico, todo esto, por ahí creo que hay invitados haciendo las voces, pero lo que llama la atención dentro de esto es que se han dado la tarea de componer música para que pueda ser ejecutada por este trío. Okay. Entonces, ahí también si ustedes se ponen a googlear Compressorhead, entonces van a ver, son un trío de robots muy chistosos, salidos de una película de ciencia ficción y es muy curioso verlos tocar. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que hacen y esto se llama Party Rock. Pues regresamos aquí, una pequeña corrección. No se llama Party Rock, se llama Party Machine, la canción que escuchamos de los Compressorhead. ¿Cómo la ves, amigo? Bien, la verdad es que me gustaron la curaduría de esta vez. Bastante chidas las rolas. Me quedo más con la primera, es más como de mis gustos. Pero la neta me gustaron, ¿eh? Y aparte interesante esta cuestión de los robots que hacen música. Esperemos que la inteligencia artificial no llegue tan al punto de desplazar a los músicos reales, porque nada supera la creatividad del humano, que precisamente es el creador de los robots. Pero nunca digamos nunca, ya veremos qué es lo que nos trae el futuro más adelante. Y se nos está acabando el tiempo, bueno, porque ya hemos llegado al límite para que ustedes no se aburran tanto. Y esperemos que no, ¿verdad? Se quedaron varios robots ahí interesantes por mencionar, como HAL 9000 de la película Odisea 2001, bastante interesante también. Por ahí tenemos el María de Metrópolis, también otro robot del que mencionamos. K9, el perrito de Doctor Who. Robotina también estaba por ahí, que salió en los Supersónicos en el 62. También Wally también de ya más actual, ya Wally, Astro Boy, por ahí creo que vas a decir. Astro Boy también está por ahí, este famoso robot. Voltron también, ¿te acuerdas de Voltron? Que se formaba de varios robots. Entonces hay los robots también del mundo asiático, pues creo que de los más característicos, aparte de Messenger, son los Gundam. Ajá. Que por ahí se los pudimos ver. Si ustedes vieron Ready Player One, por ahí un robot, un mecha japonés que se aparece, ese es el Gundam, que de hecho en Japón tiene su estatua. Okay. Entonces es un robot muy querido por allá. Y también me atrevería a hablar un poco de los Evas de Evangelion, que también son estos robots, a lo mejor ahí con otras cuestiones que tienen que ver como lo biotecnológico, se puede decir, pero pues también son parte de este universo de los robots gigantes. Y cómo olvidar al robot fabricado en Tijuana, México, y que es un poco borrachín, Bender de Futurama. Bender de Futurama, exacto. Que ese robot me cae muy bien. Personajazo, Me atrevería a decir que él se robó la serie. Él no es el protagonista, pero se roba la serie. ¿Y te acuerdas que sale otro robot que es actor ahí también? Robot actor. Es que también en el universo de Futurama hay muchos robots, ¿no? Bueno, sí, también. Pero hay uno que es actor, que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy gracioso. Pero definitivamente coincido en que Bender se robó la serie, a pesar de no ser el protagonista, pero sí es de los que más resaltan ahí en Futurama. Y así hay un montón de robots que podríamos ir mencionando también.
por ahí un poco relacionado con la música, ves que la banda de Diane Ward, si no me equivoco en su pronunciación, salió en la película de Chappie. Sí, es cierto que de cierta manera quería ser como humano, ¿no? Como la historia de Pinocho por ahí. Ándale. Oye, sí. tú eres fan de South Park, ¿no es cierto? Sí, algo, sí, no, a lo mejor no así que digamos que me sé todo, pero sí me gusta. ¿Cómo se hacía llamar Cartman cuando se disfrazó de robot? El Genialo 4000. Ándale. Ahorita me acordé de ese personaje cuando trata de engañar un poco a la inocencia de Butters. Sí, es una mierda ahí que se hace pasar por robot y ya hasta el Butters le hace una canción de mi amigo Robot y no sé qué. Sí, no me acordaba del Genialo 4000. Sí, tienes mucha razón, amigo. Muy, muy recomendable los episodios de South Park. También me acuerdo mucho de Bishop, del robot de robot androide de Alien, al que parten a la mitad. Ah, también. Ay, güey, los androides de Dragon Ball también. A los androides de Dragon Ball. Es que hay una infinidad. Creo que muchas historias han girado en torno a los robots. Por ejemplo, ahora, con lo del universo cinematográfico de Marvel, Vision. Pues de cierta manera tenemos ahí a Vision. Sí. Y también pues, no se olviden de la Hulkbuster. También, sí. Es que, bueno, si lo pensamos bien, pues estamos rodeados de robots en la literatura, en las caricaturas, en las películas y pronto en la vida diaria. Y quién sabe, igual y vivimos algo de lo que pasó en Terminator. Yo espero que no. Y si pasa, pues estar preparado. Todo muy acorde con la conquista del espacio y que hace pocos días, pues se dejó otro robot en la superficie de Marte. Sí, el Perseverance, esta misión que llegó a Marte y que ya lanzó las primeras fotografías y que la verdad a mí me vuela la cabeza este tipo de noticias. Pues justamente platicábamos el buen Mark y yo que este podcast también un poco inspirado en las noticias que íbamos teniendo del día con día que se asemejan mucho a la ciencia ficción y evidentemente lo supera la verdad. Y justamente cuando estamos grabando esto, pues tiene unos días que aterrizó este robot, Robert, allá en Marte y dices, rayos, estamos llegando cada vez más lejos. Ojalá algún día pues haya más robots como los de Interstellar, ¿no? También como TARS, el robot de Interstellar. Una forma pues muy curiosa, que era un rectángulo por ahí extraño, pero que la verdad es que fue muy innovador, creo yo. Me gustan esos robots porque se salen de la clásica fórmula del robot pues con características humanas. Uh-huh. Entonces me gusta que estos sean como una especie de cubos hechos con legos. y que podía manejar su nivel de ironía y de chistes y así. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que así fuera la gente? Que pudiera... pudiera subir su nivel de sarcasmo. No, sí se puede. No más. No, ahí quedó este episodio de los robots. Siempre es un gusto platicar con todos ustedes que nos están escuchando sobre estas cuestiones nerd chidas, porque nerd chido, ese es el hashtag que ustedes deben utilizar para darle pues más, llevarlo a más oídos este podcast, amigo. Pues recuerden, pueden seguirnos, espero que ya pronto en las redes sociales, nuestras redes sociales oficiales, pero por lo pronto pues se pueden contactarnos a través de nuestras redes personales. A mí me encuentran como Mark Ruido en todo el internet. Y a mí me encuentran como Lalo-Mendoza R en Twitter y en Instagram. Y en Facebook como Lalo Mendoza. Esto es todo por hoy aquí en Sound Blaster, este podcast de ciencia ficción y música, amigo. Vámonos, ¿no? Vámonos al infinito y más allá. Ahí está el Buzz Lightyear. No, ese era astronauta, no era robot. Vámonos, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos muy pronto en otro Sound Blaster. Sound Blaster.